Amigos, bienvenidos nuevamente a Cinema de los Sentidos. Un gusto estar otra vez contigo, Alonso. Es un programa lleno de conversación y entrevistas. Creo que nos comentas un poquito lo que se viene. Por supuesto, vamos a tener con nosotros a la escritora Irma del Águila y a la editora Ana María Vidal. Vamos a hablar un poco de narrativa femenina escrita en el Perú a propósito de una antología editada por Ana María y Cocodrilo Ediciones con Anaí Barrio Nuevo y Victoria Guerrero. Durará este encierro, ¿verdad? Y con Irma del Águila también, por supuesto, acompañará a Ana María en la mesa para conversar un poco sobre el papel de la mujer en la literatura peruana actual. Y en el segundo bloque tendremos al antropólogo Orin Stern y al historiador Miguel Lacerna, dos académicos que trabajan en universidades de Estados Unidos, que han publicado a la limón un nuevo libro sobre Sendero Luminoso, Ríos de Sangre, auge y caída de Sendero Luminoso, un tema siempre actual, porque es parte... Bien, amigos, nos visitan hoy Irma del Águila y Ana María Vidal. Irma del Águila, escritora, socióloga peruana, ha publicado las novelas Moby Dick en Cabo Blanco, El hombre que hablaba del cielo y la isla de Fushia, y recientemente Mujer Rota en Fondo de Cultura Económica, que también le publicó un libro de relatos, Mínima Señal. Exactamente. Y está también Ana María Vidal, abogada, activista por los derechos de las mujeres, editora, creadora y responsable del sello Cocodrilo Editores, que ha rescatado textos importantes de, entre otras, Pilar Duy y Magda Portal, por ejemplo, y donde apareció recientemente el volumen Durará este encierro, escritoras peruanas en pandemia. Bienvenidas, Irma y Ana María. Un gusto ¿Qué tenerlas tal, acá. Alonso? Un gusto. Gracias. Bueno, yo quería empezar preguntando, durante muchos años, pareciera que en el Perú solo escribieron Florinda Mato de Turner, Pilar Duy y Blanca Varela, al menos a nivel mínimamente de reconocimiento, ¿no? Y Carmen Ollé. Y Mercedes Cabello era un colegio, nada más. Sí. Sí. Y ahí acababa, claro. No, y ahora vemos este libro con 53 escritoras, en busca de también entender un poco la pandemia, pero también reivindicar el papel de la mujer en la literatura peruana. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en muchos casos la mujer tiene un papel no representativo del que merecería en la sociedad peruana. Y creo que, además de contar lo que pasa en la pandemia, han buscado reivindicar un poco el papel de la mujer. Pero ¿por qué no se reivindica como debería y por qué no se conoce a tantas escritoras? Y eso que aquí faltan muchas. ¿Por qué? Tú eres la editora de la última creación. Sí, como tú bien dices, y creo que no solo en muchos casos, en todos los casos, o sea, ya es algo estructural en el país y en el mundo, las mujeres no estamos totalmente representadas. Somos más del 50% de la población y en todos los aspectos de la vida, salud, educación, política, no estamos representadas como se debiera. Y cuando llegó esta pandemia, cuando llegó de frente el anuncio, se van a recluir en sus casas, no van a salir, era algo que nos afectó a todos, a todas, pero las mujeres era como que nos decían, ok, enciérrense nuevamente del lugar donde nunca debieron salir, ¿no? Y conversando con esto, lo difícil que era, lo fuerte que era, dijimos que teníamos que hacer algo desde la literatura. Entonces, primero fue con Victoria diciendo, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer. No teníamos ni idea de que íbamos a hacer esta colección, pero era de repente llamar a unas 4 o 5, escribir algo sobre esto. De ahí convocamos a Anaí y Anaí pues llegó como un tsunami y dijo, acá esto es más. Entonces, convocamos a muchas más. Había muchas más, pero también hay que recordar que no fue una época fácil, fue una época muy difícil y aquí se lee esto bien en Durará en este encierro de desconcierto, de miedo, de no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Muchas también que fueron convocadas y que esperamos que en una próxima ocasión puedan también estar acá, de repente enmudecieron, no podían decir nada, no podían escribir o decían yo me siento, dentro de todo no me afecta esto, entonces no puedo escribir de algo que no me está afectando ahorita. Aún así, convocamos y fueron estas 53 mujeres, dentro de las que está acá Irma. Muchas gracias por estar acá con este hermoso relato sobre el tilo. Y vimos que sí, que habíamos muchas que necesitábamos hablar, que necesitábamos salir, buscar los medios de cómo salir. Por esto también en esta hermosa carátula aquí está Cristian de Pizán. Y decir cuáles eran todas nuestras sensaciones frente a esta
crisis que asumíamos que no sabíamos bien qué era, ¿no? Creo que hasta ahora estamos recién saliendo de la pandemia y todavía no aquilatamos qué es lo que nos pasó. Irma, como estamos en un proceso de redescubrimiento de una tradición, creo yo, ¿no? Nos hemos encontrado un baúl lleno de tesoritos y estamos de a pocos explorando ahí y encontrando cosas muy interesantes. Para ti como escritora, como novelista, ¿no? Como narradora propiamente, ¿qué autoras peruanas en todo caso considerarías como referentes, por lo menos como lectora? No sé si como escritora hay alguna influencia directa de alguna, pero como escritora, como lectora y como conocedora de la tradición peruana, ¿qué autoras peruanas reconoces tú como en tu propio universo? Bueno, primero decir que tal vez estamos creando tradición, es decir, una nueva tradición, porque en realidad, y estaba pensando en el extraordinario ensayo que está de aniversario de Virginia Woolf, Una habitación propia. Ajá. En realidad, las mujeres estamos, antes había personalidades, ¿no?, que bregaron contra, en fin, la tuvieron toda muy complicado puesta arriba. Ahora estamos saliendo mujeres, rompiendo la inercia y reclamando un espacio, pero ya podemos decir que hay generaciones de escritoras, de narradoras, de poetas en el Perú, cosa que no existía hace 50 o 60 años. Estaban solas y en sentido estricto desamparadas por la ley, por el hogar que era básicamente masculino, etc. En este maravilloso ensayo, además que es una delicia leer a Virginia Woolf como ensayista, ella dice, ¿no? O sea, ni siquiera en Inglaterra, la gran tradición de la novela francesa e inglesa, dice, en el 19 había 4 mujeres. Y aparte que habían las que escribían con un seudónimo masculino. También. ¿No? Para poder publicar. Claro. Shelley escribe con el seudónimo de su marido y otro también. Y claro, él se gana, digamos, el nombre y juega con eso, ¿no? Y no es la única, digamos. Y en el siglo XVIII tú tienes más bien, y XVII, mujeres que son de la aristocracia y de la alta burguesía, como Madame de Sévigné, pero que no refleja digamos, la realidad de la vasta mayoría de mujeres. Entonces, tener una habitación, decía Virginia Woolf, es un privilegio. O sea, tener un espacio significa tener un espacio, un territorio y tener tiempo. Y agencia sobre ese territorio. Claro, que es dinero, que son horas de trabajo que te permites más allá del trabajo de subsistencia. Entonces, esto también es un derecho político que nos estamos ganando, a decir, un momentito, yo tengo tiempo para mí y no tengo que justificarlo, ¿no? Y hemos visto hace poco a un fiscal que le dice a otra aspirante a fiscal que ella no debe dejar a su familia. Bueno, eso es la habitación propia, pues. Claro. Es decir, perdón. La autonomía. Somos dos en este hogar, claro. Porque además dice, tengo un esposo. Y ya veremos nosotros cómo negociamos, ¿no? ¿Por qué asumir que soy yo la que tiene que quedarse sin habitación propia? Entonces yo creo que es eso. Sobre escritoras, bueno, yo y seguramente mujeres de mi generación y la siguiente tenemos en Carmen Ollé un referente, digamos, hablar de tu cuerpo. Y no en un sentido, pues, de escultura griega, clásica. Claro. Era romper el tabú. Totalmente. Claro. Y soy esa esperando el momento, digamos, también de ¿por qué no?, de marchitarnos. Y somos esas también, ¿no? Y somos nuestra sexualidad. Entonces yo creo que, vamos, yo la conozco a Carmen, no se trata de echarle flores, pero efectivamente coincidirán conmigo que hay un antes y un después de Carmen Ollé, ¿no? Hay otros autores, indudablemente, y es una delicia leerlas. Para mí fue un gran hallazgo leer, te confieso que no había leído antes a Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Es otro registro totalmente distinto, ¿no? Y hay indudablemente otras autoras, está Katia Dao, está Karina Pacheco, en fin, hay un montón de autoras que ahora son referentes y que exploran no solamente otros registros, sino otros paisajes, ¿no? Porque también tenemos la tradición de escribir los paisajes de la clase media limeña, cosa que es legítimo, pero basta, el Perú es mucho más que eso.
y desde otros registros y otras miradas mucho más desafiantes para lectoras y lectores, indudablemente. Claro, incluso hay ahora una marcada tendencia al fantástico, la ciencia ficción, También. ¿no? Entonces hay También. nuevas miradas, digamos, ¿no? Definitivamente. Sobre Pero la cada vez narrativa. hay un registro mayor. De hecho, creo que el libro evidencia mucho eso, porque existen diferentes géneros, diferentes aproximaciones, incluso crónica, narrativa. O sea, hay un montón de voces autorales en el panorama femenino peruano distinto, y creo que el libro lo evidencia muy bien. Pero, ¿qué es lo que falta más allá de alguna publicación para que estas voces encuentren un lugar más amplio y más reconocimiento? Bueno, cambiar la mentalidad de todo un país, que creo que se está haciendo, no es una tarea sencilla, y a veces una avanza y es como que 2 pasos para atrás o 5 pasos para atrás. Lo hemos visto ahora en la política, y nuevamente estamos retornando hacia poder tener un espacio público. Y en la literatura sí falta, pero también podemos ver también el vaso medio lleno. Mira, yo vengo del mundo del derecho, del mundo del activismo en derechos humanos y demás, y la defensa de derechos humanos, y allí, por ejemplo, en ese mundo todavía sigue siendo muy masculino, y es el mundo que más conozco. Pero, por ejemplo, en la literatura sí he visto, y ahí sí es mi generación la que he visto, a Victoria Guerrero, a Gabriela Wiener, que han salido públicamente y a decir, oye, aquí somos muchas más y queremos este espacio, exigimos este espacio. Creo que mientras no se haga eso también en todos los espacios sabidos y por haber, que no se exigen igual, o sea, que se exigen igualdad de condiciones, ha sido de verdad un paso muy revolucionario, porque no se ha hecho en otros aspectos del mundo público. Y en la literatura sí se está avanzando, sí se ha ganado un espacio a costa también de exponerse una misma. O sea, se han expuesto ellas, y claro, son la carne de cañón para que a cualquier cosa que pase y demás, como por ejemplo lo que ha pasado ahora por lo de la FIL Guadalajara, se expongan más y sean las más atacadas, y sean Victoria, Gabriela, Karina Pacheco, las más atacadas y las que terminan perjudicadas por salir a decir, aquí estamos, y no solo estamos nosotras, estamos muchas más. Se trata además, hay que decirlo, de autoras con obra destacada, ¿no? O sea, no son pues ninguna noveles, ¿no? Han maltratado aquí a 3 mujeres con una obra espectacular y que merecía ser vista. ¿Y por qué reclamábamos muchas? Por ejemplo, mira, en Cocodrilo Ediciones no hemos publicado, si bien están acá muchas, o Karina Pacheco también está en un cuento de Al fin de la batalla, una antología previa. No tenemos un libro de Karina Pacheco, no tenemos un libro de Katia Dawi. Sin embargo, decíamos, sí necesitamos que estén ellas en la feria, sí necesitamos que estén allí, y necesitaríamos que esté Irma, que esté Julia Wong, que estén muchas más. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hay una lógica de trabajo distinta, de relacionamiento distinta frente a los escritores hombres. Las mujeres, cuando van a estar hablando, y lo que ha pasado hasta ahora, cuando van a estar hablando en mesas, en ferias de libro y demás, hablan de la obra de otras mujeres de su generación. O sea, Irma está aquí comentando la obra de Teresa Ruiz Rosas, de Carmen Ollé. O sea, se habla más de nuestras escritoras frente a los escritores hombres, que mucho eso no tienen, ¿no? No empiezan a hablar sobre los otros escritores. Entonces sí las necesitamos a ellas, necesitamos a muchas más mujeres hablando, porque ahí sí se da un fenómeno distinto, lo vuelvo a repetir, que es hablar de que hay más mujeres en el país escribiendo, no solo en Lima, no solo en la clase media, hay más mujeres en todo el país escribiendo y haciéndolo muy bien. Irma, una pregunta de carácter un poco más intuitivo, diría yo. ¿Cómo reconoces tú las marcas de una escritura femenina? ¿O esto es puramente intuitivo? Vamos a suponer que tú lees a ciegas algo. ¿Tú podrías intuir que esto sea escrito por un hombre o por una mujer? ¿Hay alguna forma de llegar a eso? O en todo caso, conscientemente, tú que como lectora tienes un expertise leyendo obras de mujeres, ¿hay algo que sirva para distinguir la obra de un hombre de la obra de una mujer? Estoy abusando tal vez de generalizando, pero muchas veces la narrativa masculina, por lo menos en el Perú, tiende a ser épica.
¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del conflicto armado, es lo épico, y no el dolor cotidiano de mujeres, de hombres que tienen la llaga abierta, la herida abierta en el costado. Yo creo que esta dimensión es distinta. Y no es casual que, por lo menos cuando yo fui jurado en el Premio Nacional, puse énfasis en que la novela que había ganado, estoy hablando de hace 3 o 4 años, era alguien que para mí abría una tradición masculina, hablar de la paternidad. No existe casi tradición masculina en el Perú que hable de la paternidad, y eso no es casual, porque son personajes alejados del ámbito del hogar. Entonces, claro, está cambiando. Hay generaciones más jóvenes que están... Claro, no hay un hombre doméstico en esa literatura, ¿no? Claro, es como si yo he tenido discusiones, vamos, en alguna revista donde nosotros no nos ocupamos de políticas públicas, de esas cosas, no, nos ocupamos de lo macro, del Perú, de la transformación. Tiene que ver también con miradas políticas, de quién se hace cargo de esas cosas, ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido, y un poco lo conversé cuando saqué Mínima Señal, tiene que ver con esa... la oposición a lo épico es también nuestra historia llena de personajes masculinos y que se niega a ver los grises, ¿no? Donde hay héroes que se han subido, que están puestos encima de grandes peldaños y a los que no se puede tocar, ¿no? Y entonces de ahí pasamos a una cultura casi militarizada, la nuestra. O sea, nuestros billetes, nuestras fiestas nacionales. ¿Qué hacen los chicos el 28? Desfilar como militares, ¿no? Nuestras calles. Nuestras calles. Eso está cambiando de a pocos, pero todavía tenemos esa marca, ¿no? Entonces, creo que estamos impregnados de esa visión épica que tiene, creo yo, que cuestionarse incluso desde nuevas masculinidades. Y ese afán por el detalle que tú mencionas... lo siniestro en la familiar también. También, quizás está, por ejemplo, en tu Isla de Fushia. Sí, ¿no? también. Porque es un poco salir de este gran universo de la Casa Verde Sí. y enfocarse, poner la luz en un aspecto, no diré secundario, pero hacer de algo esas lateral. mujeres descartadas. Exactamente, ponerlas en de escena, estas ¿no? mujeres que además son anónimas y que he logrado encontrar, y es la única que tiene el nombre propio, a las demás les he cambiado porque están algunas vivas y bueno, en fin, procedimientos de tratamiento de personajes, pero ella, la mujer que muere, que es una de las concubinas, yanaconas, como quieramos llamarles, de Fushia, existió y fue una yanacona, una sirvienta y también una concubina sexual, o sea, una sirvienta sexual, Claro, de Fushia, que era lo normal, porque como decía una de las mujeres de Fushia a la que entrevisté, una anciana, Aguajún, Tushia en realidad, habló con mi padre, dijo, la quiero a esta mujer, y ella tenía 14, 15 años, y le dio una escopeta. Y a mí un anciano que entrevisté en Nieva me decía, pero oye, una escopeta, oye, no es cualquier cosa. Entonces, poder, una mujer Valía valía menos que un motor Claro, fuera de no. borda, y tal vez una carabina ya era un buen precio pues para una mujer indígena. Terrible, ¿no? Estamos hablando de la selva peruana hace solo 60 años, ojo. Entonces la Asociación de Mujer Mercancía todavía estaba presente. Alberto. Yo quiero preguntar a Ana, en tu papel de editora, ¿qué tan retador ha sido este libro? Porque estamos hablando de 53 voces, que eran más. Tú misma decías, un proyecto que evolucionó. Pensabas en 4, 5, 6, 10 voces. Y luego te hacen el reto de tener que coordinar con 50 personas. Sí, yo en algún momento dije, no, esto es mucho y de aquí me hago la loca y chao. No era como que, porque aparte seguíamos conversando entre Victoria, Anaí. Creo que si no hubiésemos sido las tres, o sea, si no hubiese habido este esfuerzo colectivo, esta es una obra colectiva, no se hubiese dado, creo que, y creo que nos ha pasado a las tres en algún momento también de decir, no, como que es mucho, o al principio pensábamos, wow, esto lo va a editar, pero nos lo van a querer sacar así a como dé lugar, las grandes editoriales nos los van a jalar de las manos, y no, eso no pasó. Entonces era como que, ok, entonces vamos, ¿cómo hacemos ya? Vamos, asumamos también el reto de publicarlo,
en Cocodrilo, aunque estábamos también, recuerden, en época de pandemia, no solo era la debilidad de no sabemos qué va a pasar, sino la debilidad económica, el miedo económico, ok, ya vamos a ver a lo que salga, y postulamos a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, o sea, era como que vamos a ver si sale o no, si no, igual vamos a apostar. Creo que también ha sido como un espaldarazo el recibir este empujón de decir, sí, o sea, vale la pena esta obra colectiva. Y fue retador, fue más que todo era el abrume del trabajo, ¿no? O sea, tanto trabajo que vamos a tener que hacer, pero no hubo en ningún momento que esta no va, o ninguna de las que se presentaron fue descartada. O sea, todas las obras nos parecieron buenísimas, no era ni siquiera una que digamos, no, de repente a medio, no, o sea, todas era como que, oye, sí, esta tiene que ir, pero ¿a dónde? ¿Cómo? Al principio también fue primero puesta en esta página web de Lima en Escena, también que la llevan dos mujeres también, Roxana López Cubas, y ahorita no recuerdo el otro nombre. Entonces ha sido un proyecto que se ha ido nutriendo, se le ha ido dando forma, y todas hemos apoyado un montón. El epílogo hecho por Mema Manarelli también es espectacular y cierra con broche de oro todo esto, todos estos miedos, y cómo esto se inserta en la historia del Perú, cómo esta pandemia, buscar escondernos y este replegarnos al hogar, por ejemplo, significó mucha más violencia para las mujeres, que ya de por sí estamos en un mundo donde nos desaparecen, nos matan, nos violentan. La violencia se incrementó, se potenció, y esto está reflejado también tanto en el prólogo como en el epílogo de Mema. Así que fue un reto cansador, pero fue un reto bonito, y de decir, aquí estamos en colectivo y de aquí no nos sacan, ¿no? Y aquí queremos escribir, porque aquí somos muchas las que editamos, que escribimos, que estamos en la literatura, y no vamos a decir, bueno, permiso, sino aquí estamos. El libro en realidad es un coro, ¿no? Y dentro del coro hay un contrapunto que me parece va marcado por las noticias, ¿no? O sea, como estructura también es muy interesante, ¿no? Sí, y eso no estaba planteado también al principio. Al principio era como que solo relatos sueltos, crónica, lo que fuera aflorando. Ya el libro ya es un documento distinto a lo que sale al principio en la página web, y ya es un documento vivo aparte. Porque, y no solo fue la pandemia, de ahí cuando hemos estado cerrando este documento pasamos lo terrible del 14 de noviembre, el golpe de Estado, la salida de la ciudadanía a manifestarse en contra de este golpe de Estado. Entonces todo esto está reflejado allí también, y de ahí para colmo en la época electoral, ¿no? Claro, además es el riesgo, ¿no? Porque, o sea, siempre se nos dice desde la academia que la literatura no debe estar tan cercana a su época contemporánea, ¿no? Que debe representar, que, en fin, esto es un llamado pues urgente, ¿no? Hay un sentido de la urgencia en el texto. Es una intervención. Y a buscar otras formas forma, ¿no? de o sea, decir, no, ya lo que dice la academia está bien, bacán, chévere con eso, pero se puede hacer mucho más. Claro. Se puede ir creando más, y creo que aquí somos 56 mujeres que hemos dicho, aquí se puede hacer, aquí estamos. Se tiene que también buscar hablar del presente, entender el presente y reflexionar sobre el presente, no solo sobre el pasado. Correcto. Aparte que estos relatos cuando se les pidió eran en los primeros 3-4 días, ¿sí o no, Irma? Sí, yo había regresado justo de la Argentina, de ahí mi relato ambientado en La Plata, en la ciudad de La Plata, y yo casi me quedo porque aterricé media hora antes. De la declarativa de la Sí, declaratoria no entendía muy bien por qué me apuraba, porque en la Argentina tenía otros tiempos. Y decía, estás loca, tienes que venirte. Entonces me fui al aeropuerto y ahí entendí que había miles de peruanos peleando por tomar mi asiento. A mí casi me pasó lo mismo. Estuve 7 horas en el aeropuerto. Yo vi a Cuba a entrevistar a Paura. Ah, baja. Y se cerraron las fronteras 2 días después de que llegué. Estuve así de cerca. O sea, si iba a entrevistarlo 2 días después, yo me quedaba en Cuba. Y la otra hora esperar a que el consulado peruano me repatrie semanas después. Dije, no. No, mira, mi hermana estuvo varada en Cancún como 60 días. Yo terminé como el Papa, aplaudiendo cuando el avión tocó suelo. Terrible. De hecho, a mí me tocó cubrir justo cuando trabajaba en Caretas. Y
los primeros días nadie entendía qué pasaba. Y Sí. todos tenían una esperanza de que pasara rápido. Iban a ser una semana, Ajá. sí. Es más, Y- no había y de hecho, protocolos. el libro nace así. Y esto nace así, o sea, escribiendo, les dijimos, los primeros días, 5 días, y nos decían, no, pero en una semana, 2 semanas, no, ahorita porque necesitamos que sea, y porque pensábamos también que iba a demorar 15 días, a lo mucho 30 días, entonces, Claro. pero era como que el bullente, lo que salga en ese momento, y Era una intervención, más o menos. Bueno, para cerrar, me gustaría que nos contaran qué viene, qué les dice el futuro a Ana María Vidal como editora y a Irma del Águila como escritora. A ¿Qué ver, esperamos? ¿Qué vamos a esperar de ustedes en- en el futuro cercano? En Cocodrilo Ediciones estamos súper emocionados porque ya sale. Cocodrilo aparte se ha especializado con el tiempo en sacar solo mujeres, editar solo mujeres. Correcto. No lo pensamos así, pensamos abrir la editorial como un homenaje a Pilar Dugui, justamente, y por eso también hemos editado su única novela, Puñales Escondidos. Pero no sabíamos que íbamos a tener una bandera de la igualdad de género feminista, pero no teníamos muy claro que íbamos a editar solo mujeres. Ya con el tiempo hemos dicho, aquí nos quedamos, y hay mucho por hacer, y estamos súper emocionados porque vamos a publicar ahora a Cristian Felipe Vidal con un libro de crónicas sobre mujeres peruanas reporteras de guerra. Y tenemos Increíble. tenemos Eso está... Mónica Muy Seoane, Sánchez Ascorbe, María Luisa, se me fue el apellido. ¿Martínez? María Luisa Martínez, Patti Castro. La China Barrantes. Pero la China no está. Bueno, está Ah. Patti Castro. Y está Morgana Vargas Llosa. Está potente ese libro. Y tienen unas historias de vida, Qué maravilla. algo que, o sea, yo lo leía, y Vera Lenz también, toda Vera, claro, todo lo que ha hecho en el claro. conflicto armado Claro, es claro. Fotógrafa capísima. impresionante, Claro. con su hija yendo a tomar Claro. fotos. Ahí hay fotos de ella. Con Cantú, con su hijita con sí, Cantú. entonces, Sí. ya está por Chinas. salir, ya está así a punto, en realidad ya está a punto de poner en el horno, porque estamos ahí todavía en el diseño de la carátula, Sí, que también es algo excelente. para nosotros ahí que le metemos harto punche. Y luego viene un libro de cuentos cortos de Giovanna Polarolo, que también es espectacular. Creo que si muchas mujeres sufrimos con Entre Mujeres Solas, ahora con vamos a sentir todavía un Van a sufrir reto. más todavía. O sea, es como que sí, te interpela, te remece este nuevo libro de cuentos que también ya viene, y esperamos que salga antes de fin de año. Entonces, y Excelente, Giovanna excelente. también es una súper escritora, una de las mejores escritoras peruanas, así que también estamos contentazos Sí. de editarla. Irma. Bueno, después de Mujer Rota, estoy recién investigando, pero de nuevo esta pandemia no me ha dejado. Quería viajar a Santiago de Chile para hurgar en la Biblioteca Nacional. Ajá. Ya tengo el contacto y todo. Tiene que ver con una mujer de la época de la guerra con Chile, y aquí cerrar también un ciclo de mujeres, las mujeres, pero concretamente Inés, la Aguajún, la mujer Aguajún, pero también Mujer Rota, una mujer europea del 19, y cerrar con esta mujer del finales del 19 y que murió a principios del siglo XX, ¿no? No he podido viajar por las restricciones de la pandemia. Tengo ubicados los documentos que quiero consultar en la Biblioteca Nacional. Afortunadamente tienen un magnífico archivo nacional, Claro. y una de las cosas por las que una se da cuenta que ganaron la guerra es porque era un Estado de verdad. Es decir, la vez pasada estuve también en el archivo del Ejército de Chile. Tienen descrito hasta una contabilidad impresionante de la cantidad de soldados que pierden, los uniformes que faltan, las prendas de camisa, las cantimploras, los rifles y todo lo que debe ser reemplazado en un informe periódico a Santiago de Chile. O sea, lo tenían todo. Entonces, eso es un Estado represivo, todo lo que tú quieras, pero había un Estado El nacional. nivel de detalle ahí es impresionante, Sí. ¿no? De otro ¿Qué cuentas lado, claras?
¿Ah? De cuentas claras. Sí, 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 efectivamente. Y claro, cuando estuve leyendo textos de una amiga chilena respecto de un bisabuelo, claro, el oficial chileno no siente más que llega a sentir pena de ver las condiciones en las que peleaban nuestros soldados, ¿no? Indígenas con sandalias, llevados, en el caso de la batalla de Arica, a una muerte segura, ¿no? Carne de cañón. Sí, y ahora estoy investigando, justo va a salir en una revista indexada el primer capítulo de de mi tesis, investigando una rebelión poco cubierta por la historiografía que sucede en el sur de Ayacucho, en Oyolo, donde una comunidad campesina se levanta contra los gamonales. Y, en fin, es un enfrentamiento sangriento. ¿En qué año ocurre eso? El 6 de enero de 1931. Ajá, okay. Pero he encontrado, además de los, digamos, de los informes de los jueces y del subprefecto, las notas que intercambiaron, y esto es lo novedoso en el acercamiento, las notas que son confiscadas y que pertenecen al Centro Progresista Unificado Proletario de Oyolo, Centro Progresista Unificado Proletario que intercambian entre gente de Lima y gente del sur de Ayacucho, dirigentes, campesinos, donde van discutiendo cómo llevar a cabo la lucha, porque ya habían planteado una demanda ante el tribunal de Ayacucho. Y es de nuevo, y hablábamos justamente de la mínima señal, dar voz a los que usualmente no tienen voz, porque yo no he visto por lo menos informes, investigaciones donde se hable desde la voz del campesino, siempre se habla desde el estudioso que toma al indígena o al campesino como objeto de estudio. Claro. Entonces, claro, eso va a demandar tiempo, y por lo menos el primer capítulo sale ahora en una revista argentina a finales de noviembre. Bueno, esperamos pues tener pronto todo esto en la mesa para reseñarlo, comentarlo. Para deleitarnos, ¿no? Correcto. Primero que nada, deleitarnos y luego recomendarlo, compartirlo. Con todo cariño, pues, ¿no? Como corresponde. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Irma, gracias Ana María, a ustedes por su tiempo y su palabra y su presencia aquí. Y ustedes, amigos, quédense ahí porque venimos en el siguiente bloque con una conversación con dos autores de un novedoso libro sobre Sendero Luminoso. Ya les contaremos un poco. Ríos de Sangre, auge y caída de Sendero Luminoso es el libro escrito por Orin Stern y Miguel Lacerna. Orin Stern es un profesor de antropología en la Universidad de Duke, ¿verdad? Es un destacado estudioso de la historia peruana, sobre todo la historia contemporánea, es editor de varios libros sobre el Perú. Miguel Lacerna es un historiador peruano-estadounidense que trabaja actualmente en la Universidad de Carolina del Norte, y ellos dos han hecho un nuevo recuento del surgimiento y la actuación pública y de esta época terrible que fue la época de Sendero Luminoso. Un tema siempre vigente del que siempre debemos conversar, hablar y reflexionar. Exactamente, y para eso están ellos aquí, gracias a la magia del Zoom. Acompáñanos. Amigos, como anunciamos al inicio, tenemos en este programa a Miguel Lacerna y a Orin Stern, académicos de la Universidad de North Carolina y de la Universidad de Duke, respectivamente. Miguel es historiador, Orin antropólogo, como ya mencionamos en la presentación, y ambos son autores de un libro titulado Ríos de Sangre, auge y caída de Sendero Luminoso, editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Una edición muy fina, dicho sea de paso, muy limpia, con buena caja, ¿no es cierto? Es un libro muy legible y que contiene como línea principal un recuento muy claro y muy sistemático del surgimiento de Sendero Luminoso y su actuación pública en el Perú. Una época ciertamente que todos recordamos con pavor. Bienvenidos, Miguel y Orin. Gracias, Alonso. Mucho gusto. Muy bien. Yo quería comenzar haciendo notar esta observación. Ustedes utilizan, y creo que es algo correcto, al informe de la CBR como una fuente central, ¿no es cierto? Sin embargo, en el Perú, el informe ha generado pues, muchas tensiones, ha generado muchas disputas entre tirios y troyanos. El informe es muy resistido todavía en algunos sectores
en particular, digamos, los más conservadores, diría yo, por ahora. Yo quisiera comenzar este bloque preguntándoles un poco qué leen ustedes en esa resistencia frente al informe de la Comisión de la Verdad. Miguel, si gustas, puedes comenzar. Sí, y muchas gracias y gracias por la invitación de conversar con ustedes acá. Es un placer para los dos de conversar con ustedes. En cuanto a la CBR, yo creo que sí, como dices, ha generado mucha polémica acá, bueno, en el Perú. Y tiene que ver con yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver también con el hecho de que realmente eh, investiga la violencia y investiga la violencia del Sendero Luminoso, pero también del Estado. Así es. Y entonces implica mucho al ejército, a las Fuerzas Armadas, a los diferentes gobiernos de Fujimori, de Alan García. Y esos son las personas que todavía siguen el poder en el Perú, hoy en día, bueno, de diferente manera, ¿no? Entonces yo creo que en el Congreso, también, entonces tienen en los partidos y dominan todavía la política peruana. Y por eso, si implica al fundador del partido, si implica al expresidente, entonces, y un miembro, por ejemplo, del APRA, que era bien conocido, muy influyente, entonces yo creo que eso genera esa reacción, ¿no? De que ya que están diciendo que está involucrado, por ejemplo, al APRA, a Fujimori, a los militares, entonces tenemos que negar lo que dice, en vez de tomar la otra, digamos, perspectiva de que están describiendo hechos y no se puede cambiar los hechos. Ya sucedieron, no se los puede negar. Entonces yo creo que es importante que todos reconozcan que esos hechos sí sucedieron primero y después decir, ok, ya sabemos eso, entonces ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo mejoramos como país, como sociedad civil, para llegar a un futuro en el cual podemos tener debates, conversaciones acerca de esa historia? Muy bien. Antes de que continúe, Ori, me gustaría, mi respuesta, Alonso, me gustaría acotar además que parece que desde un sector de la política el debate se ha estancado en conceptos muy básicos, además, respecto a la época del terrorismo. O sea, quieren negar o disimular o desmentir que ciertamente, aunque fuera verdad, las atrocidades cometidas por el gobierno, por el ejército. Al mismo tiempo, usar la época del terrorismo como un capital político para invalidar a sus opositores, además. Exacto, sí. Bueno, la memoria y la historia siempre es un campo de batalla, ¿no? En ese sentido, no es una sorpresa que haya debate en torno a lo que pasó en ese momento, en torno al informe del CBR. Pero sí, lo que tú dices es completamente cierto, que hasta ahora hay ciertos sectores, principalmente de la derecha, que simplemente quieren cerrar el debate. Para ellos, los senderistas eran bestias humanas, asesinos patológicos, punto y nada más. Y hay dos problemas ahí. Uno es que también, lamentablemente, hay el rol, como Miguel señaló, del ejército y las Fuerzas Armadas y una historia también de los desaparecidos en Ayacucho. Me acuerdo muy bien de aquella época, masacres en aldeas campesinas, el Grupo Colina en Lima. Entonces hay esta historia que lamentablemente tenemos que recordarla también. Y por otro lado, sí es cierto que los senderistas eran asesinos y brutales, pero a la misma vez es un poco, esto es el propósito de nuestro libro y de muchos otros autores que trabajan este tema, de entenderlos también como seres humanos. Y, o sea, ¿por qué entraron a la guerra? ¿Por qué tomaron la ruta que tomaron? ¿Cuáles fueron los retos y las experiencias, sus emociones durante la guerra? Entonces, bueno, como todos sabemos, es un poco para no repetir ese cliché, pero a la misma vez verdad, que si no queremos repetir los errores del pasado, tenemos que abrir un debate, un diálogo, en vez de cerrarlo y decir, ya, terrorismo, criolla. Continuando y ya para entrar en los propios aportes del libro, creo que es muy notable un momento y unas reflexiones que hacen, que es para entender a Sendero, que vivían en una especie de anacronismo,
al momento en que iniciaron la guerra. Y esto es lo que menciona claramente el libro. Porque las revoluciones populares de izquierda venían de décadas anteriores en el mundo. La revolución cubana, la revolución maoísta, incluso tal vez la más cercana fuera la sandinista, de cierta forma, en momentos de tiempo. Pero era ya casi un momento, inicio de los 80, donde ya se empezaba a vivir un hastío del comunismo y donde a finales de 80, principios de los 90 además, los grandes bloques comunistas querían. O sea, ustedes mencionan muy fuertemente una cierta anacronismo y quiero entender por qué se decide justo en este momento de parte de Abimael, de parte de Sendero, y justo en este momento preciso abrir la guerra cuando ya parecía casi una especie de hastío. Ustedes mencionan que era una guerra ya perdida desde el inicio. Bien. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que lo que pasa con Sendero es que se desarrolla como partido político en la época en la cual todo el mundo está entrando a ese debate, esa vía, ¿no? Revolucionaria. Entonces, en los 60, a inicio de los 60, Sendero Luminoso está entrando a esa vía revolucionaria. Eso es normal. En esa época, como dices, todo el mundo está entrando a esa vía también, la lucha armada. No es nada extraña que lo están haciendo en los 60, pero lo que pasa es que demoran más de casi dos décadas para desarrollar la guerra y para iniciar la guerra. Cuando inician la guerra, todavía hay guerra también revolucionarias en América Latina, ¿no? En todas partes casi hay un movimiento revolucionario. Pero lo curioso con Sendero Luminoso es recién, como dices, cuando está cayendo el comunismo a nivel mundial, cuando están entrando a acuerdos de paz en otros países de América Latina, con los gobiernos, con el Estado, Sendero Luminoso y Abimael Guzmán dicen que esa es la década en la cual van a conquistar el poder. Entonces no ven lo que está pasando en todo el mundo, no ven la situación histórica, política, global de esa lucha que están planteando y piensan que es la década en que van a conquistar el poder. Entonces no ven lo que está pasando alrededor de ellos. Otra cosa que me pareció interesante y, y que realmente pone en escena dos temas que a veces se dejan de lado o se miran muy por encima, que son las rondas campesinas y el papel de las mujeres, ¿no? Que creo que está muy claramente descrito en el libro, ¿no? Esto obviamente es una decisión consciente de trabajar y calar en estos dos temas, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Yo creo que el libro nuestro es un libro narrativo, ¿no? Una historia narrativa acerca de la guerra, pero también a la vez pensamos que es una historia de la, digamos, la diversidad de la sociedad peruana y de los actores políticos también en tal historia y tal sociedad. Porque tenemos a mujeres que toman un rol muy importante no solo para el Sendero Luminoso, sino también en la lucha contra el Sendero Luminoso, como figuras como María Elena Moyano, por ejemplo. Claro. Y también tenemos a campesinos indígenas que también luchaban, ¿no? Entonces, y el detective que seguimos, que ahora es un poco más controversial hoy en día, pero Marco Miyashiro también, un japonés peruano, ¿no? Y entonces, realmente tratamos de contar una historia acerca del Perú, que es una historia también de la diversidad de la sociedad peruana. Y yo creo que eso es lo que tratábamos de hacer. Era un poco de rescatar esas voces de gente más, digamos, históricamente marginalizada y ponerlo ahí como actores centrales de tal historia. Unas voces además que a día de hoy siguen teniendo un lugar marginal a veces o que buscan un lugar reivindicativo que no se les da. Y que creo que ha sido muy notorio en los últimos tiempos que hay un Perú profundo, un Perú interno que busca una voz. Sí, sí, no, eso es cierto. Y en cuanto a la cuestión de la mujer, una de las cosas que nosotros ya se sabía que había una participación muy importante de las mujeres en las filas de Sendero Luminoso, en los peleando, guerrilleras, escuadrones de pelotones de aniquilamiento y todo eso.
y se sabía que había mujeres en la Comité Central, pero nosotros realmente, cuando entramos por primera vez a la casa a entrevistarle a Elena Paraguirre, a María Pantoja, a Laura Zambrano, estas mujeres que eran lideresas en Cero Luminoso, ahí un poco nos dimos cuenta de que el papel de la mujer en Sendero era también de que estaban dirigiendo la insurgencia. Y nosotros llegamos a entender que no era, cuando pensamos en Sendero, pensamos en Abimael Guzmán, endiosado como el presidente Gonzalo, pero realmente es la propuesta de nuestro libro y creo que hay bastante evidencia que apoya estas conclusiones. Sendero era un triunvirato con Guzmán, Augusta Latorre y Elena Paraguirre. La Torre, la primera esposa de Guzmán, y Paraguirre la segunda, pero ellos integran un comité permanente a partir del 1979 que realmente está tomando todas las decisiones decisivas en torno a al rumbo de la guerra, a la ideología, etc. Es un poco... es una de las historias que contamos, que se un poco enfatizando el rol de estas dos mujeres en especial, Augusta y Elena, en el liderazgo del partido. Así que también contamos con muy buenos estudios de otros colegas y colegas como Robin Kirk, Jamie Hallman, Tony Zapata, Anouk Guiné. Entonces, hay buenos estudios también que tocan ese tema de género y nosotros contamos con eso para también construir nuestro libro. La muerte de Guzmán, imagino que como a todos los debe haber sorprendido, porque esto se supo, digamos, de una manera un poco abrupta, ¿no? De un día para otro. Pero ¿significa qué la muerte de Guzmán? ¿Alivia alguna herida? ¿Nos quita algún peso? Porque claro, el trauma está todavía y va a estar seguramente muchos años más, pero ¿esta muerte tiene algún significado en relación con el alivio, con la catarsis de algo? ¿O qué ven ustedes ahí? Bueno, claro, es el fin de una época, ¿no? Y en ese sentido, un momento importante en la historia moderna del Perú. Por otro lado, Guzmán ya había muerto, ¿cómo lo diría? Socialmente, o sea, sus ideas ya no atraían a una nueva generación de peruanos, vivía prácticamente un aislamiento total, sin influencia o sea, veía a su abogado y el representante de la Cruz Roja y nadie más. Hasta él nosotros queríamos entrevistarlo y él por su abogado dijo que sí, pero los encargados de la cárcel, de la base naval, dijeron que no. Y entonces realmente la guerra ya había terminado mucho tiempo antes. Termina prácticamente, por un lado, con la captura de Guzmán y Elena Paraguirre en el 92, porque Sendero era una organización muy jerárquica y cuando ya se descabeza la insurgencia ya quedó en pedacitos y hasta ahora en el Brain, pero ya no un peligro para tomar el poder. Y por otro lado, como dijo Miguel, el momento ya había pasado, o sea, a principios de los 90, seguir hablando de la revolución proletaria internacional bajo la conducción de un líder querido al estilo de Lenin, Mao, Kim Jong-un, esa ya era una idea, ¿no? Un concepto histórico del cambio político que también había muerto ya. Entonces, en ese sentido, la muerte de Guzmán, de cierto sentido, o sea, ya había perdido vigencia. Y lo que he visto también, o sea, en el debate en torno a Guzmán ha muerto, cenizas, o van a dejarlo a un sepelio con Elena encargada del cadáver, un poco de eso, pero como ahora, o sea, nadie está hablando de la muerte de Guzmán ahora, como que ya algo de cierta forma, una herida abierta, pero otro lado, olvidado y sin un papel como un rol del futuro de los imaginarios peruanos.
A modo de reflexión, a modo de entendimiento actual, ¿cómo se puede construir un debate serio y maduro respecto a este tema? Porque pareciera un grupo de peruanos que quiere olvidar nada más, que no quiere reflexionar. Es importante reflexionar y debatir la historia para entenderla, para evitar errores. Y incluso es un tema que pareciera que en los colegios ni se enseña. Lo digo como alguien bastante más joven, peruano, que ha salido del colegio en los últimos 10 años, y es un tema que, por ejemplo, la época de la guerra interna, del terrorismo, no se enseña en los colegios actualmente. Se enseña de pasada. Es un tema que se reflexiona. ¿Cómo se puede entender este debate, además en las clases políticas, para que se construya un debate maduro respecto a este periodo? Sí, entonces en ese sentido yo creo que la muerte de Guzmán también eh, ha dejado la posibilidad de tener un serio debate, ¿no? Porque yo creo que Guzmán, a pesar de, estoy de acuerdo con todo lo que dijo mi colega Oren, pero yo creo que también mientras él estaba vivo, dejaba como era como un fantasma, ¿no? Dejaba como una sombra sobre todo el pueblo peruano, ¿no? Entonces, siempre la amenaza de que Guzmán puede salir, Guzmán digamos, tiene su ejército que se está construyendo ahora, Guzmán tiene una influencia ideológica, ¿no? Esos debates que realmente se centraban en la figura de Guzmán. Entonces, en ese sentido, con el fallecimiento de Guzmán, yo creo que eso ha abierto la posibilidad de tener ese debate, esa conversación a que te refieres. Yo creo que es muy importante de usar la muerte de Guzmán como una, digamos, como una oportunidad de tener esas conversaciones de nuevo, ¿no? Y de visitar esa historia también y recordar la historia, porque y sin la figura de Guzmán dominando la conversación. Y eso sí, yo creo que con la muerte de Guzmán hay la posibilidad de tener una verdadera y seria conversación acerca de la historia del Perú, de la historia de la guerra y del legado de tal historia también. Orin, para cerrar. Bueno, yo diría también que que es importante recordar la historia, que hay heridas todavía abiertas. A la misma vez es una historia únicamente peruana, pero de cierto sentido la historia de la guerra para nosotros tenía dimensiones de una tragedia griega, una suerte de guerra y paz de tolstoyano a la criolla, porque aquí tenemos un grupo de jóvenes, de talentosos, Guzmán, Augusta Latorre, bella como una estrella del cine, que sueñan con una utopía peruana, con cruzar el río de sangre para llegar a la tierra prometida, o sea, con estas intenciones buenas, pero por otro lado, como tú dijiste, Alberto, un poco condenados por la historia que ya el comunismo y ese sueño estaba perdiendo vigencia, por lo menos en sus formas ortodoxas. Entonces, tienes estos protagonistas de la historia, senderistas, que están peleando por una causa, pero condenados por la historia y por su también al estilo de Édipo, algo como que no tenían ojos como para entender cómo la historia estaba cambiando y que se caían en cometer cosas brutales y atroces. Entonces, aparte de la importancia política y en la memoria peruana, también es una historia no dramática, diría, hasta con dimensiones universales. Así es. Bueno, Miguel, Orin, quiero darles las gracias por el tiempo que han dedicado a esta conversación. Agradecerles también un libro tan sustancioso y tan claro, ¿no? Cuya lectura espero que sea de mucho provecho, así como espero también que llegue el día en que se pueda conversar de este tema sin tanta pasión y más bien intentando comprender a todos los actores de esta etapa histórica, ¿no? Que fue ciertamente muy oscura y muy terrible para todos nosotros. Muchísimas gracias por su presencia aquí, Miguel y Orin. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Muchas Alfonso. gracias. Gracias, Alberto. Y ustedes, amigos, no se muevan porque viene el bloque de comentarios de cine y de libros. Ya volvemos.
Después de estas dos gratas entrevistas que hemos tenido, comenzamos con el bloque de comentarios bastante breves, empezando con el mundo del cine. Ya está en carteleras la película peruana Un Mundo para Julius, adaptación de la novela de Bryce, dirigida por Rosana Díaz Costas, a quien ya tuvimos el gusto de entrevistar en este mismo programa, Alonso. Así es. Luego, se ha estrenado en Netflix la última película de Claudia Llosa, Distancia Rescate, basada en un novela cuento de Samantha Schweblin, exactamente. Claro, interesante. Está en Netflix, se puede ver. También ha llegado a Netflix Huaypacha, la gran película peruana dirigida por Oscar Catacora, la primera película peruana en Aymara, y para mi gusto una de las mejores películas peruanas que se han hecho, que refleja este mundo andino, esta cosmovisión y este olvido que se le da a las personas del Ande profundo. Y finalmente se ha estrenado la película mexicana, una película de policías en Netflix, una película que divida lo documental con la ficción para hablar de el panorama tan corrupto que es la justicia de la policía mexicana, del director Alfonso Ruiz Palacios, que además estuvo en el Festival de Cine de Berlín. Nada menos, ¿eh? Y Alonso, te robo los comentarios de los libros por favor, brevemente para hablar de El Año del Viento, la última novela de la cusqueña Karina Pacheco, donde nos habla acerca de una visión personal casi de la intimidad y del descubrimiento de el mundo de Sendero Luminoso en el Ande. Es una investigación que se realiza novelada, donde se vuelve a Cusco y Ayacucho para descubrir el pasado de un familiar que al parecer, en lugar de irse al extranjero como se creía, terminó viéndose imbrincada dentro de Sendero Luminoso. Una novela recomendable, un tema del que siempre se debe hablar y además comentada desde un punto de vista distinto, desde el propio Ande peruano, desde el sur peruano, en lugar desde el punto de vista capitalino que siempre tenemos en la ficción. Muy bien, y hablando de escritoras cusqueñas, pues quiero comentar que Ediciones 1000 ha rescatado Ave sin nido, Índole, aquí está, Índole, y Herencia. De Clorinda Mato de Clorinda Mato de Turner, la gran escritora cusqueña, ¿no es cierto? Activista, periodista, una mujer que desplegó una actividad intelectual muy intensa a fines del siglo XIX, muy resistida por muchos de sus colegas varones, hay que decir. Recibió insultos continuamente de distinguidos columnistas como Juan de Arona, ¿no? Y entonces Ediciones 1000 nos coloca hoy frente a estas tres novelas que explican mucho de las fracturas sociales del Perú contemporáneo, ¿verdad? Pero viendo esto en perspectiva, es una buena entrada para preguntarnos por qué el país es lo que es, esta suma de fragmentos desarticulados. Y quiero cerrar con un estudio de Alejandro Susti, poeta, músico, docente universitario, La ciudad sin límites, Lima en la narrativa peruana del siglo XX, un examen de obras de distintos escritores que situaron las tramas de sus cuentos y sus novelas en la ciudad de Lima. Y por aquí entonces hay un repaso crítico a obras como las de Ribeiro, Congrains, Salazar Bondi, Carlos Eduardo Zabaleta, Luis Loaiza, Vargas Llosa, por supuesto, Osvaldo Reynoso y Augusto Giga, entre otros. Un libro muy útil, ¿no es cierto? Escrito además con muchísima claridad, ¿no? Lo que permite un acercamiento fluido a un tema siempre interesante y complejo como el de la representación de Lima en la narrativa peruana. Es todo lo que tengo por hoy. Alberto. Muchas gracias por vernos y que nos acompañen una semana más todos los martes y jueves a las 11 de la mañana por RCR. Perfecto, nos vemos nuevamente muy pronto en Cinema de los Sentidos. Gracias por su